Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. El día de hoy conversaremos con el doctor Rafael Alarcón. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y ha dedicado sus esfuerzos de investigación en el tema de la migración en los últimos 30 años. Hablaremos con él sobre Donald Trump y la deportación de los bad hombres, término utilizado por el presidente de los Estados Unidos. Los invito a que me acompañen. ¿Por qué no nos haces una breve reseña para entrar en contexto de qué es lo que ha pasado con las deportaciones desde 1996? Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues mira, empecemos por el término de Trump. Esto de lo que él dijo en inglés, the deportation of bad hombres, ¿no? La deportación de los hombres malos. Fue un recurso muy fuerte que él hizo en la campaña para decir que si él se convertía en presidente de Estados Unidos, se iba a concentrar en deportar criminales, ¿no? Y también recordemos que él también en su campaña se refirió a que México enviaba a Estados Unidos a sus criminales y violadores. Entonces, en otras palabras, lo de bad hombres quiere decir malos mexicanos que viven en Estados Unidos y que iba él a concentrarse a deportarlos de ese país porque no deberían de estar ahí. Lo que es interesante es que ahora que él ya se convirtió en presidente de Estados Unidos, todo mundo parece ser que considera que este es un tema nuevo, que en verdad el tema de la deportación masiva de mexicanos empieza con Donald Trump. Y yo te agradezco la oportunidad de esta entrevista para decirle a quienes nos están viendo que no, que este es un tema que ya viene desde hace mucho tiempo, que empezó realmente bajo la presidencia de Clinton en 1996, cuando el gobierno de Estados Unidos cambió la ley de inmigración para facilitar la deportación masiva de personas desde Estados Unidos. Luego, bueno, pues continuó con Bush y creció de una manera inusitada el número de los deportados bajo Obama y pues va a continuar con Trump. Si vemos una gráfica si podemos observar esta gráfica que podrán ver todos, yo estoy utilizando los datos de la deportación formal de mexicanos, ¿no? De personas nacidas en México que fueron deportadas formalmente de Estados Unidos entre 1998 y 2014. Allí podrán ustedes observar que empieza con números bajos la deportación, pero se incrementa de manera muy importante después del 9/11. Del 11 de septiembre, cuando en Estados Unidos, bajo el contexto de seguridad nacional, decide empezar a deportar a mexicanos, pero también a inmigrantes de muchos países, precisamente luego del ataque o los ataques que se dieron a Estados Unidos en Nueva York y en Washington. Entonces, sigue creciendo el número y llega a su punto más alto en 2013, bajo Obama ya, y luego baja un poquito. Bueno, si sumamos ese número de deportaciones formales, son 3.500.000 personas que han sido deportadas formalmente. O sea, es lo que yo quiero decir. Esto de la terrible situación de familias separadas, de personas que tienen miedo en Estados Unidos, no es que empieza con Trump. Y quiero aquí aclarar una cosa muy importante. Hay dos tipos de deportaciones que debemos entender. A las que me estoy refiriendo son las deportaciones formales, que en inglés les dicen removals, que podríamos traducir no muy bien como remociones, y la otra, que es una deportación formal por la cual
quien es deportado se le dice que no puede regresar a Estados Unidos ni solicitar ninguna visa en 5, 10 años, 20 o de por vida. Y si reingresa ilegalmente a Estados Unidos y lo detienen, entonces lo pueden poner en prisión. La otra deportación que conocíamos muy bien en Tijuana era lo que en Estados Unidos se llaman retornos. Es sobre todo la detención, sobre todo de mexicanos en el cruce fronterizo indocumentado, que son detenidos y luego regresados a México sin consecuencias para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, es importante distinguir eso. Entonces, en este momento, en la época en la que estamos, en el momento en el que estamos, Donald Trump habla de la criminalización y de la deportación masiva. Prácticamente acaba de llegar a la presidencia. Tú nos acabas de decir que esto no es nuevo, que ya tenemos pues muchos millones, 3,5 millones que han sido deportados. ¿Qué es lo que hace esta situación actual con Trump? ¿Es la promesa de una deportación masiva mayor que la de Obama? ¿Cómo nos explicas este momento en el que estamos con Donald Trump y las deportaciones, por supuesto? Sí. No, efectivamente. Si ya de por sí bajo Bush y bajo Obama creció el número de deportaciones, pues la amenaza bajo Trump era de que esto se iba a incrementar, ¿no? Que iban a ir a los barrios donde vivían los indocumentados a hacer detenciones masivas, que podrían ir a las iglesias o si jugaba la selección mexicana en un estadio, esperar a los espectadores afuera, ¿no? Esta es la gran amenaza. O sea, que se incremente el número todavía mayor de personas que fueran documentadas. Por eso, el gobierno de México también, a mí me parece, pues de una manera muy extraña, ahora está preparándose para recibir a los deportados, cuando, como digo, esto ya pasó. De hecho, hace unas pocas semanas, simbólicamente, el presidente Peña Nieto, sin saco, ¿no? Con una chamarrita, va a dar la bienvenida a los deportados en el aeropuerto de México, porque uno de los programas de deportación es enviar por avión a deportados desde El Paso, Texas, a la Ciudad de México. Entonces, bueno, como que simbólicamente México los recibe. Bueno, pues es un tarde, o no un poco, un muy, muy tarde, de que esto porque esto ya viene pasando desde hace tiempo. Vamos a ir a un breve corte. Estamos hablando de la deportación de los bad hombres en la época de Donald Trump con el doctor Alarcón, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. No se vaya, regresamos. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema.
donde los países emergentes y en desarrollo son los que están haciendo de locomotora. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte. El tema de hoy, la deportación de los bad hombres. Estamos conversando con el doctor Rafael Alarcón. Rafael, ¿en realidad están deportando criminales? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Okay. Bueno, desde que el gobierno de Estados Unidos empezó a deportar masivamente a no ciudadanos, también quiero aclarar eso. Quien puede ser deportado de Estados Unidos es cualquier extranjero que no se haya hecho ciudadano de Estados Unidos. Por tanto, si alguien que, aunque haya nacido fuera de Estados Unidos, se convirtió en ciudadano por naturalización, esa persona no puede ser deportado. Los que sí pueden ser deportados son obviamente los indocumentados, pero también los residentes permanentes legales, los que tienen green card. Y de hecho, pues aquí en Tijuana han llegado miles de personas que antes tenían la residencia permanente legal. Entonces, cuando se inició esto, la justificación era de que lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos era deportar criminales. Y esto fue en 2010, la directora del Department of Homeland Security, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional, ella argumentaba que Estados Unidos estaba deportando más de 300,000 criminales, no, más de 300,000 extranjeros, de los cuales la mayor parte eran criminales. Pero bueno, uno puede empezar a pensar si de veras habría tantos criminales entre los indocumentados. Y si quieres aún más, si en una sociedad puede haber un porcentaje tan alto de personas que puedan ser definidos como criminales. Bueno, la razón es que no. Y los datos aún del gobierno de Estados Unidos demuestran que esto no es cierto. Al poco tiempo de la declaración de la señora Janet Napolitano, una oficina de fiscalización dentro del Departamento de Seguridad Nacional mostró que en un programa que ellos utilizan para deportar, que se llama 287G, en una muestra de personas detenidas encontraron que en 3 niveles de criminalidad, ¿no?, siendo el nivel más grave de delitos serios el nivel 1, donde hay asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, etc. Nada más el 9% de los casos que ellos encontraron realmente cumplían con esta definición. Entonces no era que era ni siquiera la mayoría, ¿no? Claro. Y esto eran datos del gobierno de Estados Unidos.
En el año 2012 yo publiqué un artículo en español sobre este tema que titulé ¿Criminales o víctimas?, ¿no? Como pregunta. Y lo escribí con mi colega William Becerra, que en ese tiempo era el subdirector de la Casa del Migrante de Tijuana. Entonces, él había analizado los datos de cuando reciben a las personas que quieren quedarse ahí, que necesitan hospedarse, y entonces tenía como 3.500 casos, o sea, un número muy alto de personas del año 2010. Y entonces, pues nos pusimos a analizar las razones de deportación. Allí, para sorpresa de nosotros y también yo creo de varias personas, es que 36%, más de un tercio de las personas había sido deportada por violaciones de tráfico, ¿no? Faltas de tráfico, ¿no? Que tiene que ver con conducir, que por cierto incluye conducir bajo la influencia del alcohol, o sea que es algo que no es leve, ¿no? Que es peligroso y que... Al fin, lo que encontramos en esta muestra en Casa del Migrante es que realmente no había muchísimos criminales. Claro. Bueno, déjame más decirte, me quedé yo, era una base que no es una encuesta que no estaba dirigida para eso, pero en el 2014 el New York Times, ¿no? El poderoso New York Times, con una muestra de más de 3 millones de casos que pidió al gobierno de Estados Unidos, encontró casi lo mismo que nosotros. ¿No? Y entonces, en ese sentido, si me dejas, déjame ver los datos, porque eso es muy importante. Fíjate, el New York Times en su estudio encontró que entre 2009 y 2014, que era el periodo de Obama, el 66% de casi 2 millones de casos de deportación eran de personas que habían cometido violaciones menores, ¿no? O delitos que no eran graves, como violaciones de tráfico, o que no tenían ninguna récord criminal. Fíjate, 66%. Por tanto, nada más el 20% eran personas que habían cometido delitos graves. Entonces, aquí es algo también muy importante. Hay una orden ejecutiva del 25 de enero, ya de Donald Trump, en la que se habla de incrementar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos. ¿Cómo afecta esta orden ejecutiva a esto que estamos hablando? Ok. Sí, esta orden ejecutiva, que se llama algo así, incrementando la seguridad interna en el interior, vuelvo a repetir, corrijo, el título de esta orden ejecutiva se llama Incrementando la seguridad pública en el interior de Estados Unidos, y fue firmada por Donald Trump, si no me equivoco, el 25 de enero de 2017. El 25 de enero de 2017. Bueno, aquí en esta orden ejecutiva, que por cierto no es una ley, es una decisión del presidente en turno que no pasa por el Congreso. En esta orden ejecutiva, lo que hizo Trump fue, en 7 puntos, fue expandir las razones por las cuales las personas pueden ser deportadas, en 7 puntos. Y te puedo decir que casi incluye a cualquier persona indocumentada, eso sí, que esté presente en Estados Unidos. Por tanto, cualquier persona que haya cometido hasta el delito de usar seguros sociales, número de seguro social que no pertenezca a esa persona, ¿no? Hay un punto que dice que se va a deportar a cualquier persona que haya hecho fraude o se haya presentado de manera falsa o fraudulenta ante trámites, digamos, con el gobierno, lo cual incluye eso. Incluye una cosa gravísima también en esos 7 puntos, es obviamente todas las personas que hayan sido convictas de un delito criminal, pero también las que solamente hayan sido acusadas.
aunque no hayan sido convictas. Es sumamente amplio los elementos a considerar para las deportaciones. Vamos a ir a un breve corte. Estamos hablando de las deportaciones, de los bad hombres en la era de Donald Trump. No se vaya, regresamos. Una de las metas que el Colegio de la Frontera Norte se ha planteado a lo largo de su historia es la difusión del conocimiento científico generado por nuestros investigadores. Hoy en día, la tecnología ha revolucionado la manera de difundir la información, y esto ha incidido en la forma en que leemos. Por ello, a los libros, revistas y materiales audiovisuales puestos a tu disposición en el COLEF, sumamos la publicación de libros en formato electrónico, lo que significa que podrás descargar y leer libros desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles. Ahora estamos conectados. Explora nuestros ebooks y catálogo de publicaciones en www.colef.mx/librería. Que comparten más allá de una división, de un cerco que los separa, un ecosistema. Tenemos una economía. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de las deportaciones de los bad hombres en la era de Donald Trump. Rafael, ¿cuál es entonces la novedad? ¿Qué es lo que está distinguiendo, para mala fortuna, a Donald Trump y el tema de las deportaciones? La novedad es, obviamente, una posición muy agresiva del gobierno de Estados Unidos en contra de los inmigrantes. Por eso usabas bien te referías a la criminalización, ¿no? Entonces ahora ya ser indocumentado es ya ser criminal, eso es la verdad. Por eso en esta orden ejecutiva que hablábamos se ampliaron las razones para la deportación. Que por cierto, el último punto dice que al final también puede ser deportado cualquier persona que a juicio del agente de inmigración considere que es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. O sea, el criterio se expande. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, respondiendo, hay una actitud muy agresiva en contra de los inmigrantes que, si viene del gobierno de Estados Unidos, pues tiene muchas posibilidades, y de hecho es lo que está pasando, que se reproduce en la sociedad. Entonces ahora sí hemos visto de muchísimas personas que tienen mucho miedo, ¿no? Que son indocumentadas. Tú también habrás visto en la prensa de que ahora en algunos lugares no quieren ni dejar ir a sus niños a la escuela por el miedo de que deporten a los padres y los niños se queden sin nada. Muchas personas están haciendo lo que recomiendan los consulados de México y la embajada, que es tener documentos de identidad de ellos, actas de nacimiento, para un documento donde ellos digan qué hacer en el caso de que sean deportados. Entonces, realmente sí. Bueno, otra cosa, el gobierno de México prometió, creo que 1,000 millones de pesos para apoyar a los mexicanos en Estados Unidos si tienen este problema de la deportación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues
La situación sí es muy adversa. Obviamente Trump se convirtió en presidente en Estados Unidos con un apoyo que no se esperaba que iba a surgir, de gente que estaba muy enojada con el sistema de Estados Unidos, pero especialmente o como uno de los temas importantes por la inmigración indocumentada. ¿Qué puede pasar? Bueno, de la derrota vergonzosa del Trump Care, ¿no? Este sistema de salud que iba a sustituir el llamado Obamacare. Entonces, lo vergonzoso de esto es que el presidente no pudo lograr los votos necesarios de los republicanos para siquiera introducir el proyecto de ley. Entonces, es muy grave para él y para su personalidad, de que él se considera que es un ganador, de que esto que también era un pilar de la campaña, que haya sido derrotado tan terriblemente todavía dentro de los primeros 100 días. Entonces, ¿qué se puede esperar? Que probablemente sus acciones en contra de los inmigrantes pues pierdan poder, porque pues no va a tener muchos apoyos. Entonces, ¿qué esperar? Bueno, pues no sabemos, es muy difícil. Sí, es complicado, y más cuando pones en el escenario la personalidad del presidente Trump, que tú lo acabas de mencionar, se considera un ganador. ¿Cómo es que va a asimilar esto y con qué fuerza pueda regresar a seguir con su plan, que fue lo que lo llevó a la presidencia de la República? Y hay otros temas que obviamente impactan el tema económico, con el Tratado de Libre Comercio. Claro. Es una situación complicada en general. Tú como investigador, ¿cuál es tu mirada frente a estas cosas y cómo es que tú las abordas desde la investigación? Bueno, como yo tengo más o menos 30 años dedicado al estudio de la migración, yo veo que esto, si bien no es nuevo, ¿no? Porque en la larga historia de la migración mexicana a Estados Unidos, pues ya hubo deportaciones, ¿no? En la década de los 30 se generó un movimiento muy importante en contra de los indocumentados, y en ese tiempo pues, se deportaron a casi 500,000 de personas. En los 50 volvió a haber lo mismo. Entonces, si bien esto no es nuevo, yo creo que en este momento lo que marca una diferencia importante es la gran cantidad de mexicanos que residen en Estados Unidos. Como ya sabemos, el 10% de la población mexicana vive en Estados Unidos, y entonces estamos hablando de una población que está bien establecida allá, ¿no? Que viven en familia, ¿no? Que muchos de ellos tienen propiedades, que están pagando su casa, que tienen negocios, que tienen empleo. Entonces, ahorita sí sería terrible si hubiera un movimiento realmente de deportación masiva, como digo así, porque esto lo que traería primero sería una gran división entre las familias. Claro. Rafael, mil gracias por esta información. Esperamos seguir conversando contigo de este y de otros temas. No, pues gracias a ti, Sergio, y a todas las personas que nos están viendo. Pues ahí tiene usted, esto es sobre la deportación en Estados Unidos, de Estados Unidos hacia México, y lo esperamos en otro programa de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.